Bienvenidos a otro episodio de Join Us. Hoy creo que va a ser bastante distinta la dinámica, debido a que hace 2 días más o menos fue que tuvimos esta conversación y elegimos este tema. Quiero explicar el porqué, o sea, el contexto de por qué llegamos a esto, y creo que fue por lo que tú me comentaste de que estabas un poco decepcionado de cierta forma de la actitud de la gente de acá. ¿Sabes? Y cuando llegaste acá comenzamos a debatir y hablamos un poco del aspecto de la religión. Y fue un tema que tocamos, hablamos, pero nunca llegamos, yo en realidad, yo por mi parte no di una opinión concisa de lo que opinaba sobre la religión. Tú sí. Y yo quedé con las ganas de debatirlo. Okay. Por eso fue que te planteé la idea de este tema. Y quiero destacar que esto no ha sido tan planificado o tan con un guión como los anteriores. Okay. Entonces sí, bastante fue improvisado. Vamos a grabar esto, vamos a hacer esto y listo. Así mismo es, tal cual. Ok. Creo que puedo, para empezar, voy a argumentar Perdón, me retrato. Para empezar voy a decir cómo quiero, o sea, que se afronte el tema. Y de la siguiente forma: yo soy agnóstico. Tú eres creyente, realmente no sé qué religión en sí. Si eres católico, cristiano, evangélico, ¿cuál eres? Bueno, yo he aprendido ya, sobre todo hace 2 años para acá, Okay. a decir que soy cristiano, porque creo, obviamente el catolicismo, el evangélico y algunos otros que se le parecen, creo que también es como una rama de lo mismo, una rama más de la misma, del mismo monoteísmo. De esta religión monoteica que es el cristianismo. Creo que hay 3 religiones monoteístas en el planeta Tierra. Pero sí, me declaro como creyente de esta corriente, pues, que es el cristianismo. Ok. En base a esto, quiero que, más que un debate de ver quién tiene la mejor idea, sino exponer las ideas, el por qué tú eres creyente y el por qué yo soy agnóstico. No sé si quieres empezar tú exponiendo tus ideas y después yo, o vamos intercambiando, tú dices una, o tú me interrumpes, yo te interrumpo, o sea, no sé cómo quieras plantear esto. Vuelvo y repito, o sea, es algo bastante improvisado que... Sí, bueno, como es improvisado, yo voy a decir un par de cosas nada más, antes de que seas tú quien empiece la cosa, ¿no? Hemos grabado 2 episodios anteriores, ¿no? Sí. Acerca de la pena de muerte. Y entonces, como tú dices, pues que es de cierta forma anclar con lo que hemos venido hablando. La pena de muerte, creo yo, que era lo que quería decir, no podrá escapar nunca del aspecto religioso. Del aspecto religioso. No la pena de muerte en sí, que es algo que tiene que ver con las legislaciones de los... La muerte, te refieres. Claro, sino el tema de la muerte. Y no podemos sacar la muerte de la religión, porque precisamente en todos los países que ha sido abolido por completo el tema de la pena de muerte, tiene que ver 100% con un tema de creencias religiosas. ¿Sí? Si no fuese por eso y no fuera por eso, yo que humildemente, bueno, tengo que decir que soy abogado, una vez más, fui a una universidad donde la mayor gente que debatía, que eran estudiantes cuasi abogados, como se les dice, ¿no? Ya en casi por los últimos años del derecho, de la carrera, perdón. Bueno, decían muchas cosas como que no, a esa gente hay que ponerle un paredón y matarlos a toditos, fusilarlos a toditos. O sea, ahí mismo ya nos estábamos comportando incluso como jueces. Sí. Obviamente, son opiniones alejadas totalmente de la religión. Hay cualquier cantidad de gente, incluso también religiosos, que decían, no, fulano de tal ya no merece vivir. Algunas cosas compartía, pues, y otras ya no. Y después que tú empieces a desarrollar el tema, pues yo diré el por qué ahora ya no comparto tanto. Ok. Bueno, yo sí quiero exponer mi parte. Primero voy a explicar qué es un agnóstico. Okay. Y en palabras más, palabras menos, es la persona que carece de fundamentos o de pruebas para decir si Dios existe o no. Y en base a eso, o sea, generalmente son personas que dicen que no saben. Que es muy distinto a ser ateo. Claro. Porque una persona atea, o sea, su creencia o lo que opina es que no existe, literalmente no. Yo no, o sea, tú me preguntas si existe Dios, no sé.
O sea, no tengo cómo comprobarlo. Sí, claro. Pero en base a eso tengo ciertas cosas o ciertas, no sé si creencias sería la palabra correcta, sino siento ciertas opiniones en las que puedo decir que si existe Dios, para mí, desde mi punto de vista, no es un Dios como lo pinta la iglesia. Okay. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hace tiempo leí, o escuché mejor dicho, en un programa de Jordi Wild, muy famoso ese youtuber, que lo puso de esta forma: si Dios es bueno, perdón, dicen que Dios es bueno y todopoderoso. Ok, si lo pones en una balanza, si Dios es bueno y todopoderoso, supongamos que aquí está bueno y aquí está todopoderoso, ¿verdad? Si es todopoderoso, ¿por qué no evita que la gente haga cosas malas? Ok, si es así, si las evitara, sería también bueno. Pero si es bueno, pero no puede evitar que la gente haga cosas malas, no es todopoderoso. Okay. No sé si me estoy dando a entender. Sí, te estaba entendiendo. En base a eso, ha habido mucha gente genocida. O sea, por ejemplo, Hitler mató miles de personas. Millones de personas. ¿Por qué nunca, si es un Dios bueno y todopoderoso, por qué nunca intercedió? Ok, otro punto es que para mí, y a lo mejor suene crudo lo que voy a decir, Dios como ente ha sido el que más ha eliminado gente. Okay. Por ejemplo, en la época de Noé, si no me equivoco, que hundió el mundo, hundió el planeta básicamente con la lluvia que hizo, lo único que salvó fue una sola familia. Okay. Sodoma y Gomorra, que las quemó por completo. Okay. Ojo, yo no soy la persona más letrada o conocida en base a la Biblia. O sea, historias, pues. Yo no soy, o sea, sí sé historias. Sí sé un poco de eso. Sí, pero las historias bíblicas, el contenido exacto. Como tal allá adentro. Netamente sí. No soy el más conocedor de eso. Pero, o sea, soy partidario del por qué si Dios es así y la gente lo venera por eso, ¿por qué no intercede? O son como los dioses griegos, que en la mitología griega dicen que los dioses griegos ellos no se metían en los asuntos del hombre. Okay. Y ahí yo puedo entender que ellos como que expliquen el por qué sus dioses no intercedían. Porque los dioses de por sí ya tenían un pacto de que ellos no se iban a meter en los problemas de los humanos. Ok, ya van dos. Mi tercer problema con eso es, y ya ni siquiera es tanto con Dios, sino con la gente que sigue, es el fanatismo. Okay. Considero que el fanatismo hacia cualquier cosa es lo peor del mundo. O sea, la gente no puede ser tan radical con las cosas. Claro. La creencia de que yo tengo que ir a o la costumbre de que yo tengo que ir a una iglesia todos los domingos, tengo que arrodillarme ante Dios porque si no Dios no me va a perdonar, ese tipo de cosas para mí van en contra hasta de cierta forma hasta las cosas que Dios dice, porque se supone que si somos libres, no creo para que fuésemos unos seres libres, porque yo tengo que ir a implorar ante un Dios, para mí, mi opinión. Y lo otro es que no sé si la iglesia evangélica o cristiana, porque no soy, o sea, mejor dicho, me crié bajo un techo católico, o sea, hice la comunión, me bautizaron, posiblemente si me consigo una esposa que me diga que tengo que hacer la confirmación también la voy a hacer, pero no soy creyente de que esa iglesia es la que más se ha beneficiado de la gente, de sus fieles seguidores. ¿Por qué? Porque creo que es la iglesia que más plata tiene. O sea, el Vaticano de por sí es un país dentro de Roma, si no me equivoco. Sí, sí. Y es una iglesia enorme. El Papa tú lo ves con los mejores anillos. Gente que controla mucho dinero. Los padres de aquí de Venezuela, que es lo único que he visto, son gente que tiene camionetas. Se supone que son fieles seguidores o fieles... gente que intenta promover la paz, ¿sabes? La humildad, sobre todo. Gente que no debería... O sea, no van de acuerdo con lo que promulgan. Y ese tipo de cosas a mí me chocan, pues. No me parece justo. No me parece justo que el padre que te dice que tú tienes que tenderle la mano a tu prójimo que está necesitado, sea el que tú ves mañana en una camioneta y ve a un vagabundo y no le para ni media bola. No me parece. O sea, y vuelvo y repito, y no hago énfasis en las demás religiones porque realmente no lo sé, nunca he experimentado con ellas netamente. Pero sí con la religión católica lo he vivido, lo he visto.
Bueno, yo voy a tratar de quitarme esta imagen así como de tipo muy serio, con ese peinado que me hice hoy. De Y lengüetazo vaca. así, sí. Y estamos hablando de una cosa de verdad bastante seria, ¿no? Sí, sí. Que creo que el que lo vea, pues... Pero aún así yo trato de sacudirme para poder responder a todas esas cosas que tú estás diciendo. Trato de sacudirme de todo lo que parezca a un sacerdote, qué sé yo, porque capaz y hasta cuando hable, más me voy a parecer a algún religioso. Ok. A mí no me gusta, en primer lugar, voy a decirlo. No sé cómo expresarlo, decirlo, el término correcto. La religión, la religiosidad o la apariencia de piedad, mucho así, no me gusta, desconfío de eso. Entiendo perfectamente la palabra ser agnóstico, escéptico y todo, porque aunque yo me he vuelto creyente, y ya voy a explicar el porqué, y respondiendo a tus preguntas, yo sigo siendo una persona que me gusta indagar, perseguir la verdad, siempre trato de buscarla. No eres ciego ante ese tipo de cosas. Ajá, no soy ciego para nada ante ese tipo de cosas. De hecho, en el programa anterior hablamos del levantamiento de pesas, el culturismo, como un deporte o una religión. Por el fanatismo por el fanatismo que genera eso. Entonces, haciendo alusión a todas tus preguntas, yo quiero hacer algo como un parteaguas, ¿no? Que pueda yo permitirme adentrarme pues, en este mundo que sí es verdad que tiene bastante tela que cortar. Aquí hay para todo el mundo. Y de una vez invito a todo el que ve el programa a hacer comentarios, a opinar de la religión que sea, de la tendencia sexual, de lo que quieran. ¿Por qué lo voy a decir? Por lo siguiente. Mira, yo hace días, cuando nacieron estas ideas, te comenté, estábamos hablando de lo que era la política y que incluso la política no escapa de la religión, porque aquí en nuestro país, Venezuela, estábamos hablando de Simón Bolívar y el juramento que hizo Bolívar ante el Monte Sacro. Hace más o menos unos 15 años, bueno, primero tengo que decir lo siguiente, yo también crecí, al igual que tú, bajo un techo católico. Lo bueno es que tú, bueno, ya hiciste la confirmación y tal, yo anduve hereje, pues. Aunque crecí bajo un techo católico y mi abuela era una mujer fiel, pero creyente a su catolicismo y sus cosas. Y yo no me había bautizado. No solamente era una señal de rebeldía mía, ¿no? Que también, por cierto, por ser hijo de político, veía al sacerdote que me iba a bautizar, bueno, obviamente vamos a reservar el nombre, porque ya no sería un aspecto de la creencia o la religión o la doctrina, no sé cómo se llame como tal, sino de las personas. Porque por una o por 1000 personas, Jesús, yo no podría incluso desestimar la existencia de Dios como tal, porque yo mismo sea un desastre, por así decirlo, ¿verdad? Okay. En fin, tratando de escapar de eso, te contaba la historia y la voy a decir como parte de algo que dije, de la muchacha, que yo venía una vez de la isla de Margarita, de una rumba, de venir de una fiesta, y extrañamente una muchacha muy linda se me sentó a la derecha y me preguntó, hablamos del destino, y hablamos de que si yo creía que Dios tenía algún plan en la vida de las personas. Entonces yo de verdad me quedé trancado y no sabía qué carrizo responderle, porque tenía dos cosas en mi mente en ese momento rebotando, que era una cosa llamada el libre albedrío, que tenemos los seres humanos todos, partiendo del punto de que Dios exista, el libre albedrío que Dios le da al hombre, y la otra parte era una historia que de niño, entre otras tantas, ¿no? Pero me quedó muy grabada, porque yo era un grandísimo desobediente. Entonces mi abuela como una manera de manipulación me recordaba todo el tiempo la historia de Jonás, que después de grande sí la corroboré y leí, pues que estaba allí, que existía esa historia de Jonás, que es la de un hombre que tenía un proyecto de vida, un propósito, un destino, como sea que se le llamen a esas palabras sinónimas, no creo una de la otra. Y ese hombre tenía una encomienda, pues, ya directo, pues, dada por Dios, pero le dijeron que se dirigiera a una ciudad a advertirles de que su propia maldad, sus acciones, iban a tener unas consecuencias, que de hecho ya la estaban teniendo en la forma de que la tierra como tal, pues, había sido contaminada por el mismo hombre, pues me explico. Entonces sus acciones también habían generado una serie de consecuencias, por así decirlo, no sé, ante Dios, pues. Y bueno, encomendó a un hombre llamado Jonás para hacer una advertencia de lo que iba a ocurrir por su maldad, por así decirlo. Este hombre, pues, como era un rebelde, como era yo en ese tiempo, yo creo que todavía lo soy,
no quería hablar con ese pueblo porque era un pueblo, bueno, que era un pueblo que le gustaba andar por sus caminos, cada quien haciendo lo que le da gana, era un pueblo sordo a esas cosas, pues, e incrédulo capaz también, no sé. Y este hombre cuenta la historia, y obviamente me contaba mi abuela que se montó en un barco y se fue en otra dirección, una dirección contraria a esa ciudad, Nínive se llama la ciudad. Y bueno, se levantó una gran tormenta en el mar y se levantó toda la gente clamando a sus dioses. Pero para no hablar tanto, porque a veces trato de no hablar mucho porque son muchas bromas que se vienen a la cabeza, sobre todo así improvisado. Este hombre dijo que la raíz del problema de esa tormenta que se había levantado era él, ¿verdad? Y él dijo que si lo lanzaban al mar, pues se iba a calmar la tempestad. Así hicieron las diferentes tribus de la tierra, gente de otros países estaban allí. Lanzaron al tipo al mar, hubo una gran bonanza, dice esa historia. Pero Dios mismo, ese mismo Dios del cual la gente habla tanto, preparó un gran pez para que se tragara al tipo, se lo tragó. Y 3 días después de su conversión, de su arrepentimiento, de su reflexión, fue escupido nuevamente a encontrarse con su destino, con su trayecto y su propósito allí. Pues. Entonces, tratando de decir esto con el tema, que la mayoría, para mí esa es una de las grandes preguntas del millón de la humanidad. Partiendo, muchos dicen, de si Dios existe, ¿por qué permite tantas calamidades y tanta cosa y todo lo demás? Ahora después de grande y después que he vivido una cierta cantidad de experiencias todas extrañas, yo también estoy en esa búsqueda, no ya de si Dios existe, porque ya admití en mi vida, en mi propia vida, que Dios existía, sino de algunos rompecabezas, porque creo que la vida de cada ser humano es como un misterio. Y cuando una persona llega por algún acontecimiento, en mi caso fue un accidente casi mortal, bien trágico, que se perdió solo lo material, gracias a Dios. Me hizo reflexionar y entrar, y yo creo que el hecho de una persona pasar un acontecimiento, sea ese o cualquier otro acontecimiento así, de esa naturaleza, te hace de una manera entrar en un conocimiento, en un nivel de conciencia a quienes yo los llamo entendido. O sea, eres una persona ya que puede estar, no sé, en algunas circunstancias siguiendo siendo agnóstico, hasta ateo. Pero habrá algún momento, digo yo, en la vida del ser humano pudiera haber, y creo que a todos les pasa, ¿sabes? La muerte de un familiar, que se les choque el carro, que le pase alguna cosa, que te lleve a pensar si lo que decía la abuela, la tía, la hermana, el primo, el papa, qué sé yo, pudiera ser cierto de que Dios exista. Partiendo de ese punto es donde vienen las preguntas, mi propia confrontación de mi problema ya. Porque cuando yo empecé a entender que había algo raro con mi accidente, que había algo raro con mi separación de mi pareja, que había algo raro con algunos pensamientos que no me han cuajado de Dios mismo si existía, entonces empecé a cuestionarme a mí y a cuestionar a Dios. Okay. Y de alguna manera extraña he empezado a entender cosas de mí, porque creo que para empezar a entender, ya luego, ¿no?, de que tú admitas Dios existe, vamos a buscar las pruebas. Entonces, a meterte en tu propio árbol genealógico, como lo he hecho yo, Jesús, a ver a mi familia, a ver mi comportamiento, mi fenotipo incluso, y las cosas de dónde vengo, empiezo ya más, como con una cierta madurez, a ver a Dios, al Dios que pintan, o el que pintaban, de otra manera, a tratarme de meter en la mente de Dios, a ver cómo piensa, cómo opina, a ver si de verdad quiere la calamidad para el hombre, a ver si Dios de verdad quería que yo me estrellara, como me estrellé en mi carro que casi me maté, a ver si Dios de verdad ha querido, por ejemplo, que yo fracase sentimentalmente, una cosa que me afectó mucho, y algunas otras cosas, pues, porque cuando estamos bien es fácil también decir, bueno, Dios me ayudó, Dios gracias, o no Dios, pues simplemente decir, si Dios existe y me está ayudando, fino por ahí. Pero cuando las cosas andan mal y el tiempo la gente, disculpa que te interrumpa. No, finísimo. La gente sí, cuando las cosas no están saliendo bien es que se vuelven más escépticos, por así decirlo. O sea, claro. Su fe, que realmente la fe no está tan relacionada con la religión, sino más con la espiritualidad, que son cosas distintas. También creo eso. Sí, la fe de la persona en cuanto a si Dios existe o por qué lo trata mal o le falla, sí baja, sí disminuye. O sea, su creencia en Dios sí disminuye.
Bueno, yo voy a tratar en vez de responder con mi experiencia nomás así, porque no sé si tenga, mira, recordando las palabras de mi sabia abuela, ¿no? Digo sabiduría, porque ella sembró en mí, porque estas cosas son unos valores bonitos, ¿no? Porque en los momentos de adversidad, donde lo material, donde nada importa, la diferencia entre el crédulo, pues, o el creyente y el que no cree, la hace el asidero de lo que tú te agarras. Porque una persona que pierde todo su dinero, o que pierde su familia, o que pierde lo material, pues lo visible, lo tangible, es fácil que pasen los pensamientos por la cabeza de que ya la vida no tiene sentido y que más fácil me es morirme. Creo que es más fácil que una persona, por cierto, y es un tema yo sé que es duro, se quite la vida cuando no tiene nada o nadie pues en quien creer. Pero o sea, ya. Creo que, no sé si te estoy entendiendo mal o me estás tratando de decir que Dios es más por decirlo así, un tronco donde agarrarse en la tempestad, algo así. ¿Sabes? Como un ancla donde tú puedes aferrarte independientemente de las cosas buenas o malas que te pasen. ¿Es lo que me quieres decir? Es uno de los aspectos que quiero decir. Creo. Lo que pasa es que es una cuestión, primero, como te estaba diciendo esto, de creencia, para luego adentrarte a leer las historias. Porque, primero, admito que Dios existe. Entonces, si admito que Dios existe, ¿cuáles son sus intenciones para conmigo, para contigo? ¿O cuáles son verdaderamente sus deseos? ¿Por qué, como dices tú, permite tantas calamidades, tantas cosas que vemos, sobre todo ahorita en nuestro país? Yo salgo y me entristezco cuando veo los chamitos rompiendo la basura, los perros en la calle esqueléticos, incluso hasta lo he escrito en mis redes sociales. No lo ve mucha gente, pero lo expreso. Y me pregunto todavía, Dios mío, ¿por qué estas cosas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no mueves tu mano? Pero entonces cuando empiezo a leer, ¿verdad? Estas historias y a recordar lo que decía mi abuela me decía que o sea, a Dios no se le escapaba de su vista. Eso fue una de las cosas, por cierto, con las que mi abuela me marcó. Entonces yo tuve una experiencia en Brasil que cuando abrí los ojos, que estaba inconsciente, abrí los ojos, no fue mucho tiempo de inconsciencia, ¿no? Después del golpe me sacaron del carro. Cuando abrí los ojos, la persona que me habló en portugués me dijo que Dios estaba en Brasil. A mí eso de verdad, capaz fue una casualidad, ¿no? Pero a mí eso de verdad me impactó. Porque cuando yo crecí, mi abuela me decía que Dios estaba en todos lados. Esa era una de las grandes preguntas mías. ¿Cómo Dios, yo era un muchachito, cómo Dios podía tener la capacidad de estar en Brasil, de estar en Estados Unidos, de estar en Europa y de estar en todas partes? De hecho, cuando me puse a leer Jesús, hay un hombre que fue un rey que decía que si hiciera su trono debajo de las aguas, en las profundidades, de las cavernas del océano, ahí llegaba también la mirada de Dios. O sea, que no podía esconderse. De Dios no se puede esconder nadie. Yo sé que esto es una cuestión de creencias, pero creo que es importante recalcar que dentro de todas estas historias que tienen cada uno de estos hombres, yo te comentaba que como abogado también en la universidad quedé perplejo cuando abrieron los primeros registros de la ley que se consiguen en la humanidad. Era de un tal Dios hablándole a un caudillo, pues a un tal Moisés, de unos mandamientos. Los 10 mandamientos. Ok, cuando vi esto, otra vez allí, pues, me encuentro con ese fulano Dios que está en todos lados. Y la verdad que está en todos lados, quieras o no, o sea, en el sentido de las conversaciones de la persona. Entonces este hombre, David, que yo me puse a leer, pasó por unas cosas terribles en su vida, ¿no? Algunas consecuencias de sus actos, pues. Y otras, bueno, que, no sé, parece ser que había una mano por ahí, invisible, poderosa, forjando su carácter. Porque obviamente yo creo que el llamado que puedas tener tú, un hombre, pues, un ser humano, mejor dicho, el tratamiento que se le da para formar el carácter, para ser un gran de esto de las redes sociales, no es lo mismo que para ser un rey de una nación. Okay. Bueno, y entonces este hombre dice en una de esas historias, he pasado por todas estas cosas, hablando de él, haciendo una reflexión de su vida. Y su mejor soldado le estaba advirtiendo de que iban a morir esa noche. Pero este era un hombre que venía totalmente cansado. Y yo estoy contando esta historia nada más para reflejar un poco el tema de mi creencia personal. Porque al final, creo que todos, como dependiendo de ese libre albedrío que tenemos, es que decidimos si creemos o no creemos. Yo me trasladé un poco a la creencia, pues.
O un poco no, un poco bastante, diría yo ya. Sí, este hombre decía que he visto todas estas cosas que han acontecido en mi vida. Y la verdad es que no morí en cada una de estas noches de pesadilla, noches que pensé que mi hijo se iba a morir, noches que incluso cuando mi mamá se murió me sentí solo. Todas esas cosas él estaba haciendo una recopilación de su vida. Y al final termina diciendo algo que se debate en las universidades del mundo. Y él dice, ahora he entendido de que antes de que si dijera varón, antes de que la gente supiera si era varón, hembra, no existía el eco, las cosas que se hacen hoy en día, ya tú me habías puesto un nombre, dice él, y me habías dado por rey de la tierra. Mi embrión, allá adentro lo vieron tus ojos. O sea, ya tú tenías para mí un plan y un propósito y un trayecto. Es otro tema diferente. No, pero sí está muy relacionado. Cuando nosotros... No, lo que quería decirte era que es un tema diferente ya. Si yo no soy una persona entendida, si yo no soy una persona que caigo, pues, de alguna manera en cuenta, yo puedo hacer con mi destino también, agarrarlo y meterlo en un basurero. Yo también creo eso. Ahora, ¿cuándo lo creo, Jesús? Que yo creo que es un punto muy importante. Lo creo, como por ejemplo, y repito, y con de verdad perdón, cuando vengo yo y me estrello y voy al lugar de mi accidente, y de verdad que fue una cosa tan impresionante que no me fui al barranco en una barandita, estaba allí, por cierto, en la ciudad en el estado de Sao Paulo, en Brasil, en un pueblo que se llama Maracaí, y entonces yo me quedaba viendo todo y fue para mí impresionante. Entonces, si yo a partir de ese momento no me vuelvo de alguna manera a entender que puede que yo tenga alguna cosa por la que vine aquí a la tierra y por lo cual no me morí, entonces, bueno, mi vida sigue siendo la de una persona común. Una persona común que te digo, bueno, no me morí, X pues. Ya, fino, sigo viviendo los años que me toquen vivir. ¿Tuviste suerte? Ajá, tuve suerte, más nada. Pero como entramos en este punto, yo en mi caso particular entro en el tema de Dios y lo encadeno con la pena de muerte, lo encadeno con la política, lo encadeno con Napoleón Bonaparte, lo encadeno con Simón Bolívar, lo encadeno con algunas otras personas líderes de este mundo que han tenido unos impactos, unos encuentros, unas cosas con personas que parecen ser como enviados de repente, que pueden tener una vida loca, como incluso Simón Bolívar. Esto no yo estoy hablando mal, todo el mundo sabe que Simón Bolívar tenía una vida un poco desordenada, pero se encontró en Francia casualmente con su maestro de la infancia, Simón Rodríguez, y le dijo, mira, ya sácate el chip de que tú eres un niño pródigo, un niño sin visión, un huérfano, porque quedó huérfano a muy temprana edad, luego se casó muy joven también y quedó viudo. O sea, un desastre de vida, era un desordenado, y su propio maestro, cuando se encontró con él, le dijo, aunque hayas errado, aunque haya pasado todo este poco lo que era en tu vida, tú eres un hombre con destino, con una visión, con un proyecto. Cuando él recibió ese golpe, él pudo ese día haber dicho, ¿sabes qué? Usted está loco, maestro, me voy por la rumba. Pero su formación incluso de honra le hizo recordar y sentir de que esas cosas extrañas que habían pasado en su vida podía ser que él tenía un destino. Y mira tan cierto que la historia comprueba que libertó ¿cuántas naciones? Cinco naciones. Me peleé allí. Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, el dictador de Perú, por cierto. Me falta una. Bolivia. Y según creo que hay datos de que ayudó en la independencia de Panamá, creo que era algo así. Pero bueno, imagínate ese hombre que juró esa noche que no iba a dar descanso a su brazo hasta ver la mano. Su alma. Su alma hasta que no viera la mano de las cadenas de los que oprimían al pueblo y toda la cosa. Bueno, Simón Bolívar no se murió como se murió su esposa, como se murieron muchos de sus amigos. Simón Bolívar no se murió como se murió un montón de gente de él. Hizo proezas con poca gente, conquistó reinos, conquistó mundos. Porque cuando él fue un entendido y se metió un chip aquí en la cabeza de lo que él era, de alguna manera, yo pienso eso y yo sé que el que está escuchando y viendo esto va a decir, bueno, esto es una locura. Pero yo creo que una persona, cuando es un entendido de que su vida tiene un propósito, esa persona es como que recibiera un superpoder, ¿sabes? Okay. Que eso te ayuda a vencer aún lo que estamos viviendo ahorita nosotros, pues. De que la pandemia no me va a matar y tal cosa me va a matar y esto no me va a matar y esta relación no me va a matar, nada de estas cosas me va a matar hasta que yo culmine la carrera de la vida por lo cual yo nací. Okay. Esa es obviamente la creencia de cada quien. Ok. Entiendo tu punto y entiendo el por qué te has vuelto más creyente o creyente
debido a ciertos problemas que te han pasado. Ujú. Lo entiendo perfecto. Pero, o sea, aún así, sigo teniendo mis problemas Claro. yo con respecto a eso. Por ejemplo, y es como explicando un poco más el por qué. ¿Cómo tú compruebas que esas historias que lees o que leíste Ujú. son ciertas? Si más bien cada vez que pasa el tiempo las cosas se vuelven más épicas, por decirlo así. O sea, cada vez le añaden algo más de ficción, por Sí, sí. decirlo así. Claro. ¿Sabes? Antes, por ejemplo, la historia de Hércules, que era la esposa de Zeus, lo quiso matar porque era un cacho que le pegó Zeus con una mortal, y la tipa lo intentó envenenar, qué sé yo, le puso las 12 pruebas para saber si se convirtió en dios. Ok, pero ¿qué me hace a mí, qué me comprueba a mí que eso realmente fue así y no fue diferente? Sino que la tipa lo que hizo, bueno, límpiame la casa ahí, si eres, me la limpia, eres un dios, ¿me explico? O sea, ¿por qué me comprueba a mí que esas cosas realmente fueron así y que al pasar el tiempo no se le han ido agregando Sí, cosas, claro. ficción? Sí, Por sí. ejemplo, la historia de Moisés, que parte mar. el mar en dos. Ujú. O sea, ¿qué me hace a mí validar que eso es así? Claro. ¿Qué me hace validar a mí que realmente hubo un diluvio y que la única familia que se salvó fue la de Noé? Ujú. Y aún así, si fuese así, eso no es algo un poco enfermo, en el sentido de que si fue una sola familia que se creó, el mundo se repobló en base a esa sola familia. Sí, Entonces claro. no hubo incesto ahí. Ujú. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, claro. la Biblia en cierto sentido para mí es muy contradictoria. Ujú. Por ejemplo, dicen que la Biblia se basa en que el Dios creó el mundo en 7 días, si no me equivoco. 6 días y el séptimo descanso. Ajá, que es el domingo. Okay. El sábado. No, Sí, no es el día de descanso es el sábado. Ok. Luego crea el hombre, que era el poblador del Edén, Ujú. del paraíso sobre la tierra. Después que ve al hombre solo, crea a la mujer en base a la costilla del hombre. Ujú. Ok. Eva se come el fruto del Edén y Dios los expulsa. Y aquí voy. Dios, para mi entendimiento, es un poco misógino. Ujú. O un poco, ¿no? Es misógino. O sea, ¿por qué si Eva, que se comió la fruta del Edén, pero no fue la única, porque también Adán lo hizo, ¿por qué todo el castigo, o casi todo el castigo se lo llevó a ella? Porque lo único que recibe Adán es el expulsar. Pero a Eva le dio la menstruación, que le va a dar un dolor cada mes, además que puede llevar un hijo dentro de su vientre y que al expulsarlo le va a doler. Claro. ¿Me explico? O sea, si se supone que Dios es amor, o sea, es un ente protector, ¿por qué aún así sigue haciendo daño? No es una cosa que a mí me agrade pensar, me guste. No lo veo así. Ok, en base a eso de que Dios es misógino, y se supone que Él ama a todas sus criaturas por igual. ¿Por qué es así? Pues, ¿por qué denigra a la mujer de esa forma? Y si no lo es porque no es intercedido, porque está comprobado que a la mujer se le tiene por baja estima aquí. Ujú. Aunque habrá personas como tú y como yo que no quieran, pero la mayoría no son así. ¿Sabes? Sí, bueno, mira, la verdad es que yo creo, primero lo que voy a decir es que esto tiene que ser como 10 episodios. Sí, sí. Porque la verdad que el tema de la religión es lo más amplio que creo que de todos los temas. Porque de la religión se desprende incluso de la religión. Lo que estábamos hablando de la pena de muerte, la política, el aborto, la eutanasia, otros temas que creo que vamos a tocar más adelante. Todo ese poco de cosas, quien los corta, quien de alguna manera tiene una coerción dentro de las legislaciones del mundo, muchas cosas que tienen que ver con la política, las dietas, o sea, la alimentación, la manera cómo se imparte la ley y todo este poco de situaciones, de si la eutanasia, de si esto, lo otro, es con la religión, es con Dios. Yo creo que independientemente del pensamiento de los hombres, del comportamiento de los hombres, todas estas cosas por desconocimiento, mucho por ignorancia también, porque como yo saco una cuenta matemática rápida y digo, Dios es misógino, por ejemplo, ¿no? Por eso que te voy a hablar un poquito más rápido, ¿no? Porque ya la cuestión de la creencia me ha llevado todo este tiempo de pandemia, todos estos meses,
a leer bastante, pero a leer no como una lectura ya ¿cómo se dice esto? Con prejuicios, prejuiciados, buscando como señalamientos, aunque sí lo he hecho, ¿sabes? Porque una de las cosas que hacen los abogados, que nos preparan, que nos enseñan es, y por cierto los romanos decían eso, que el testimonio era la prueba física, documental de un hecho ocurrido. Entonces tú me estás haciendo un poco de preguntas muy buenas, porque a mí me gustan, porque de hecho yo digo, es que yo puedo decirte, no, por motivo de ese accidente yo me volví creyente porque simplemente quedé loco del astazo que me di, del golpe que me di. Te voy a hablar bien criollo ya y bien revelado. Bueno, yo me di un tremendo golpe y yo quedé fue loco, hermano, y usted asustado, usted creyó en Dios. No fue así. De hecho, todavía se me hacen muy complicadas muchas cosas de las cuales he tenido que leer y leer bastante, Jesús. Todo este tiempo de pandemia lo he agarrado entonces para hacer inversión en mi cerebro, en mi mente, para ir tomando las cosas buenas y descartando incluso que yo vi con mis propios ojos, nadie me lo contó, al pastor y al sacerdote de la Iglesia Católica, bueno, con mujeres, con un trago en la mano, fumando cigarrillo y todas las cosas, y así crecí. Aparte de eso también ha habido, no solamente los católicos, muchos pastores que tienen esto como un juego, ¿cómo se dice?, de la economía, como un comercio, pues. Como un comercio. Y la iglesia, la ciudad del Estado del Como Vaticano. un negocio. Como un negocio era la palabra. Como un negocio, pero bueno. Entonces te decía que los romanos nos enseñan en la universidad a que el testimonio, la prueba testimonial que va a dar una persona, tú no vas a ir a lo ciego, hermano, porque cuando tú te presentas ante un juez y ante un juzgado, pues tú no vas a decir, no, es que esto es una cuestión que yo creo. No, ahí tú no crees, ahí tú tienes que llevar la evidencia contundente que compruebe la realidad de un hecho. Eso es el testimonio en el derecho romano, y valga la repetición de palabras. Entonces cuando me pongo a indagar, a buscar, empiezo a ver, como te estaba diciendo al principio, la naturaleza de este Dios que yo pensé que también era un genocida, porque mató en ese diluvio un montón de gente. Y he pensado incluso para mí mismo que quería que yo como que de alguna manera sufriera. Y después me pregunto, Señor, entonces ¿qué es lo que voy a hacer yo en la vida y que tú me estás formando? Pues me está formando fuerza de palo. Ya está bien de tanto palo. Recuerdo incluso un carro que me tenía a mí loco, obstinado, un carro que tuve, no voy a decir la marca porque pero yo me llevé al mecánico, sí, y el mecánico me decía, no, es que dale gracias a Dios que estás aprendiendo. Y yo le dije, pero es que yo no quiero aprender más, hermano, ¿cuántos me van a dar por ese carro? Yo no quiero ser mecánico, le dije. Y ese día me salió un comprador por el carro. Entonces, bueno, así de alguna manera he estado yo con Dios, pero lo que te estaba diciendo es que independientemente de las acciones de los hombres, como estábamos hablando en el caso de las prisiones, que la gente está en los reformatorios y no salen nada reformados, sino que salen más malandros de ahí, más locos, pues. Independientemente del hombre, me puse a buscar los hechos, la ciencia, lo que comprueba si el diluvio, por ejemplo, existió, y cómo hay restos fósiles que datan, con prueba de carbono 14, de unos 5.000 y tantos años de historia, restos que están en las montañas más altas de la Tierra. O sea, primero si hubo un diluvio, después si la Tierra en ciertos lugares estuvo inundada. Okay. ¿Me explico? Después de eso, ¿por qué Carrizo entonces dio inundó la Tierra? Eso de la Tierra inundada también está basado... O sea, realmente no sé si hay... ¿cómo se dice? Lo acabas de decir la palabra, los restos. Ajá. O sea, pero la Tierra estuvo inundada hace millones de años, que fue cuando el supercontinente. Ajá, exactamente. Pangea, Pantalacia. Exactamente. Sí, o sea, eso lo puedes también como sumar a eso. Claro, pero te acabo de decir que hay pruebas de carbono 14, que es una prueba científica que es una prueba que habla de la data de las cosas, del tiempo de antigüedad de las cosas. Entonces, esas pruebas de restos de humanos, incluso de animales, fósiles, que no podían de ninguna manera llegar a esas montañas tan altas, datan de ese tiempo, que coincide con los tiempos esos bíblicos, pues. Al igual que, por ejemplo, que tú estás hablando de la historia de Moisés, hay carruajes y cosas que están dentro de ese mar rojo, que habla que se tragó a todo un poco de gente después que pasó el pueblo hebreo y toda la cosa. Bueno, ahí hay se han conseguido restos, pues, que ese mar no que se haya solo abierto, sino que hay cuestiones de los egipcios, muchos tesoros, cosas de los egipcios
que hablan de ese tiempo en específico, no de millones de años cuando la Tierra tuvo todo un solo continente y agua. Y así como eso, muchas cosas. Por eso que te digo que si fuésemos dos abogados que estamos sentados aquí, que de hecho lo estamos haciendo, pues, o sea, en el sentido de que estamos debatiendo pues, el tema de Dios. Mira, yo no creo por esto, ¿dónde están las pruebas? Pero entonces, bueno, cuando empiezas a meterte en las pruebas y empiezas a conseguirle ciertas matemáticas y cierta lógica a las cosas, porque los juicios están todos llenos de lógica. Las lógicas que se hablan, por cierto, que la gente no lo entiende, es en la contradicción. Porque los juicios se hablan en materia de el juicio de acción y el juicio de... O sea, la acción y la contradicción de las cosas. Porque si no, no hay juicio. Si no, no puede haber juicio. Bueno, en eso es la lógica. La lógica es una serie de acontecimientos y de cosas en las cuales se va entretejiendo un mundo matemático y aritmético, que es lo que le da el juego a esto de la lógica. Pero bueno, incluso dicen por allí, decía Santo Tomás de Aquino, por cierto, que la fe no está alejada de la lógica y de las matemáticas. Pero en fin, Jesús, todas estas cosas, después que pasamos nuestros pensamientos por el cerniz, como lo he pasado yo, ¿no? Del hecho de comprobar algunas acciones y cosas ciertas, si para el tiempo de Jesucristo realmente crucificaban a las personas, cómo murieron, si hay alguna evidencia de otras crucifixiones, de cómo enterraban a las personas. No, eso sí no es que lo haya comprado porque no estuve ahí, pero sí he leído sobre eso. Eso sí, los romanos hacían ese tipo de cosas, que era para dar escarmiento por algo así a su población. Eso sí lo sé, pero hay muchas cosas que para mí no tienen sentido. Claro. Pues. Por ejemplo, y a lo mejor puede que suene estúpido, pero está comprobado que los dinosaurios existen. Claro. Súper comprobado. Claro. ¿Por qué en la Biblia no aparecen? Bueno, porque, eso es una pregunta buenísima, ¿no? Que ya también me la hice. Muchos teóricos, teólogos de Dios y gente no de Dios coinciden en esto, en que hubo un mundo pre-adámico. Ok. La Tierra ya existía hace 4.500 millones de años. Sí. Y la Biblia documenta, es un libro de 6.000 años de historia. No estoy diciendo con esto que el hombre tiene 6.000 años de historia desde que supuestamente fue creado. No sé cuántos tendrá en realidad. Pero la Biblia está escrita, o sea, todos estos documentos hablan de que tenemos una historia documentada. Que sea que aparezca, que diga otra cosa, o sea, la historia del hombre, tenemos 6.000 años. El hombre como tal en la historia, lo que estoy hablando en los textos, en lo que están escritos, en las evidencias que se consiguen. ¿Me explico? Okay. Antes de la vida del hombre, antes de que el hombre existiese, la Tierra existía ya. Y existían otros animales, otras especies. Solamente que los que tienen la creencia ya no creen que esas especies, por así decirlo, pues, o como lo dice textualmente, no están hechos con nuestra conciencia y a la imagen de Dios, pues. Como dice Dios que creó. A la imagen y semejanza. A la imagen y semejanza de Dios, es correcto. Pero sí existió un mundo preadámico, sí existió, eso está comprobadísimo. Sí. Un mundo, un supercontinente, cuando hablamos de Pangea, Pantanal y todas estas cosas. Eso es lo que voy, pues, o sea, ese tipo de cosas que hablan más es de la evolución. O sea, es una teoría más evolutiva que cuestión de creencia está comprobado, pero... Y puedo entender que lo asocien también al aspecto religioso porque, vuelvo y repito, a lo mejor las historias al paso del tiempo se han vuelto más épicas, más unas leyendas, les han sumado cosas. Que esa es otra cosa que tengo en contra en específico de la Biblia. ¿Qué me hace a mí comprobar de que un libro que tiene tantos años no ha sido modificado por otra persona? Claro. Por el paso del tiempo, ¿sabes? Bueno, de eso hay evidencias. Ciertamente, acabo hace como 2 meses de ver unas pruebas y una película, un documental. No son de religiosos, son unos científicos muy famosos, unos norteamericanos y otros, creo que asiáticos. Bueno, en fin. Científicos de diferentes partes del mundo hablan de la prueba documental, ¿no? Okay. De la documentación original. Son en comparación con la Ilíada y otras cosas religiosas del mundo. La diferencia es tan abismal, es impresionante. Son, por ejemplo, creo que el Nuevo Testamento bíblico son 538 copias que hay, pedazos, ¿no? En sus idiomas originales. Pero, por supuesto que hay un montón de cosas más. Y pare ustedes contar, por eso que te digo, Jesús, esto es tema largo. Un tema de como de 10 episodios.
Este, creo que lo que nos atañe a nosotros y el epicentro de nuestra conversación, incluso porque a mí me ha pasado, es cómo rayos, si Dios existe, y aparte, si existe, si es amor, como todo este poco de cosas, las que estábamos hablando desde un comienzo. Pero, bueno, muchos dicen por ahí, y volviendo yo retomando el tema de mi abuela, ¿no? Que digo, si todas las cosas están en control y en las manos de Dios, ¿por qué entonces Dios, o sea, será que Dios realmente permitió a Hitler, permitió a, no voy a nombrar a más gente porque por lo menos ya Hitler pasó y está comprobado? Ey, lo que pasó hace poco. ¿Con quién? Acá, el muchacho, o sea, no quiero decir nombre ni nada. Buenísimo, sí. Pero, es un tema, ¿verdad que es? O sea, no es por no nombrarlo, pero sí, creo que sí. las personas que tengan que incomodar nos van a entender. Claro. Por lo menos. Pero bueno, mira, cuando el Señor Jesucristo te decía, y está bien que toquemos ese punto para brincar un poco, pero cuando el Señor Jesucristo, porque esto es un tema tan profundo de verdad, que tiene que toca la espiritualidad, como te estoy diciendo. O sea, más que si la religión, nada. Si realmente las cosas están a la vista de Dios, pues, nuestros problemas no le son ajenos, ni nuestros éxitos y nuestras cosas buenas no le son ajenas a Dios, ¿verdad? Y Dios está en control hasta de una hoja, como me contaba mi abuela, que está escrito eso. Ahora lo descubrí. Que se cae de una mata y los cabellos de nuestra cabeza están contados hasta de los que no tienen como yo, que se le ha caído ya. O sea, no es ajeno a las cosas que pasan. Entonces, probablemente, aún en los aciertos, pero en los desaciertos del hombre, en el errar del hombre, Dios sabe todas las cosas, lo que va a pasar, pues. Que si lo sabe, si no obvia esas cosas, porque antes las cosas malas no intercede. O sea, es mi cuestión, mi duda, pues. ¿Y por qué si lo hizo, por ejemplo, hace tantos años en el inicio de la Biblia, por qué ya no lo hace ahora? Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti, a ver cómo me respondes tú esto. Coño, no me vayas a joder. Es la idea de esto, porque así me confronto yo a mí, Jesús. Okay. ¿Cómo sabes tú que a ti Dios no te ha ayudado? Pero... ¿Cómo sabes tú si no es Dios que te ha librado a algunas cosas de la muerte, a tu familia? Es que esto es lo que voy, aquí es donde yo... Y es por apoyar en este punto a la religión. Porque, o sea, te he estado preguntando vainas a ver qué me responde en contra. Claro. Pero vuelvo y repito, yo no soy ateo, yo soy agnóstico. Yo Claro. no rechazo la idea de que pueda existir Dios. Y vuelvo y repito, o sea, no sé, realmente no sé si Dios me ha ayudado o no. Posiblemente si existe lo haya hecho. Y en realidad soy más un agnóstico creyente que no creyente. O sea, sí. Si me paro en la mitad y a mi izquierda tengo la creencia, o sea, me tiendo a atenderme más, tiendo a la redundancia, a tenderme más allá, hacia la creencia. O sea, y sí me gusta, o sea, sí me gustaría comprobar que sí existiera, pues porque considero que no podemos hacer algo que simplemente sucedió, me explico, algo sin un origen, porque las cosas deben tener un origen. Por ejemplo, y saliendo un poquito del tema, saliendo y a la vez no. Hace poco leí que no me acuerdo el nombre del científico, pero es el conductor del programa Cosmos, ¿sabes? Sí, ya sé, el negrito, ¿no? Ajá, ese mismo. Él explicaba que nosotros tenemos de diferencia del mono 2% de diferencia en cuanto al ADN. O sea, 2%, el 98% es exactamente igual, pero ese 2% nos hace totalmente distinto. Bueno, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y en el hombre nosotros somos XY, ¿no? Y la mujer es XX. Creo que sí. O al revés, ahora ya no. No, creo que el cromosoma de hombre, entre comillas, es Y. Entonces, o sea, XY. XY somos Sí. el hombre. Ok, perfecto. Estamos bien entonces. Sí. Cuidado con Pero no, bueno. Los científicos, los más monstruos, pues, han comprobado que por uno de los cromosomas, pues, o sea, de estos rasgos entre hombre y mujer, puede conducirte todo el árbol genealógico hasta el primer hombre que existió. Okay. Eso es de ahora, de hace poquito, acaban de decirlo. O sea, ese eslabón perdido, que hablan de una teoría de la que venimos de los chimpancés, de los monos, del X, del Homo sapiens, es solamente seguirá siendo siempre una teoría, no es un hecho comprobado. No es un hecho comprobado, la evolución existe, el cambio en la especie de la adaptación. Sí, exacto. De que evolucionas, cambia, el pie se me pone más grueso cuando camino descalzo, cuando camino en lo caliente y así pues. Pero no como tal
el código genético de las especies, cualquiera sea su nombre, o sea, todos tenemos una información que todo el mundo de la ciencia lo sabe, que es el ácido desoxirribonucleico, que es nuestro ADN, que así pasen 1000 años, o sea, el tiempo que haya pasado. Mira, en estos 6000 años de historia documentadas, por cierto, la Tierra ha sufrido unos impactos por nosotros el hombre, capaces de hacer que cualquier especie haya tenido ya un cambio de eso que llaman la evolución. Pero, o sea, no hemos experimentado aún en 6000 años un cambio de ninguna especie. O sea, un cambio en su morfología, un cambio en el ADN, un cambio en su información genética. ¿Me explico? Y la Tierra estamos pasando, producto del impacto, vuelvo y lo repito, del mismo hombre, por los mayores cambios climáticos y otros aspectos que tienen que ver, como para ya haber hecho que alguna especie marina, por ejemplo, que hay derrame de petróleo, esto y lo otro, evolucionara, un cambio de especie, cambiara, pues. Más que una adaptación, más que una evolución, que cuando uno dice, porque vas a una clínica y los temas están, mira, ¿cómo va evolucionando el paciente? ¿Va para esa o para dónde va? Bueno, o sea, hermano, yo sé que ese tema de revolución era por lo siguiente. Si el 2% nos hace tan diferente del mono, imagínate un ser que sea 2% superior a nosotros. Un ser que sea 2% superior a nosotros. Buenísimo, o sea, eso, no lo había pensado. Nos vería a nosotros. O sea, porque por ponerlo así. Por ponerlo así, sí, algo así. Claro. Si el 2% nos hace ver como que a los monos, nosotros aquí y ellos así en metros, sí. Imagínate un 2% arriba. O sea, creo que sería hasta el doble. Ellos nos verían hasta el doble de peor que nosotros vemos a los monos. Bueno, me voy a poner bíblico. Mi abuela me decía, siempre nombro a esa mujer con su sabiduría, tus pensamientos y mis pensamientos no son los mismos que los pensamientos de Dios. Porque más alto que las montañas son los pensamientos de Dios para nosotros. O sea, nosotros no podemos fácilmente, con nuestra lógica, escudriñar la mente de Dios. A veces nos pasan una serie de acontecimientos en nuestra vida, buenos o malos, pues, porque obviamente estamos hablando aquí de lo malo y tal, no, buenos o malos, que con el tiempo decimos, ¿será que la mano de Dios estuvo allí y no me permitió? Gracias a Dios. Hasta los ateos dicen, oye, gracias a Dios que yo no me casé con esa mujer, o que yo no hice ese negocio, que me volví loco, pegué piedra contra la pared y maldije a Dios y me metí, le mandé la madre a todo el mundo. Ahora tengo que pedirle perdón, no sé si a Dios, pero por lo menos a mi mamá, a mi papá, qué sé yo, bueno, X. Pero más alto que nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Entonces yo empecé a creer, Jesús, y vuelvo ahora sí con mi creencia, pues. Obviamente pudiera darte un recital aquí de cosas que he memorizado ya bíblicas, ¿no? Porque de verdad que he utilizado el cerebro más que nunca en la memorización, pues. No solo en esto de los asuntos de la Biblia y en otras cosas. Creo que nunca había entrenado tanto el cerebro, hermano, de verdad. Nunca lo había entrenado tanto la mente leyendo y esto como estos tiempos de esta pandemia. La misma pandemia ha hecho que la gente se haga tantas preguntas. Tu abuela se puso agresiva. Sí, bueno, pero si Dios existe y Él sabe el destino y los acontecimientos del hombre porque nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Que también es debatible porque también si hay el libre albedrío... tenemos un destino, entonces es una contradicción, sí. Sobre todo cuando comencé el tema de Jonás, sí. Como un libre albedrío y él quiso hacer con su vida lo que le dio la gana. Entonces Dios preparó un gran pez para que se lo tragara y hiciera lo que prácticamente lo que Dios le decía, prácticamente era un autómata. Pero bueno, yo te dije esa noche que cuando aquella muchacha me preguntó en el barco de esa cuestión, no terminaste de contar esa historia. Sí, ahorita. verdad. Cuando esa muchacha me preguntó en el barco, yo quedé de verdad perplejo, porque de alguna manera podemos hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana, muchos, pero hay hombres, pensaba yo, y se lo dije a la muchacha, que hay gente, no sé si tienen un nivel más de conocimiento, de entendimiento, o han pasado por alguna experiencia, no sé, Jesús, hasta ahí no voy a llegar, pero ha habido ciertos hombres, incluso te nombré a Simón Bolívar, o Jonás, que de alguna manera alguien o algo después les ha hablado de que tienen una función. Y son como inmortales hasta que cumplen el objetivo. En el caso de Simón Bolívar yo creo que era libertar esas 5 naciones. Aunque después alguien llegó por ahí a retomar el sueño de Bolívar porque le faltó, pues. Y no está terminado todavía. También algunos otros sueños se han terminado, no se han terminado y quieren venir otros y todo lo demás.
pero cada quien cuando tiene el conocimiento y está en conciencia de un proyecto que tú tengas, digo, no proyecto de construir un muro, no, hablo de... Proyecto es pesado, grande. Ajá, un proyecto de vida. Sí, Está entiendo. seleccionado, ojo, repito, bien sea para oprimir o para lo bueno o para lo malo. Y tú me dirás entonces, bueno, y Hitler entonces estaba destinado por Dios para matar un poco de gente y para hacer no sé qué cosa. Bueno, pudiéramos irnos atrás cuando hablábamos hace rato de que cuando en el juicio del Señor Jesucristo, y digo Señor, ¿no? Comillas, el pueblo mismo en vez de escoger a Jesús, que era un juicio sencillo, que era un loco que andaba diciendo por ahí que era el rey de los judíos, según ellos, ¿no? Escogieron a Barrabás y después dijeron Poncio Pilato, que era el gobernador de ese momento, ¿a quién quieres que liberen? Que liberen a este? Obviamente escogieron a Barrabás. ¿Y qué hacemos con este Jesús? Crucifícale. Y su sangre, que era importante para él, que caiga sobre nosotros. Él se lavó las manos. Bueno, ese pueblo fue exiliado por 2000 años, hasta el 14 de mayo de 1948, que se constituyó nuevamente la nación del Estado de Israel. Pero, o sea, entonces tú dirás, bueno, Dios entonces preparó a Hitler para que los agarrara y los acribillara toditos. Bueno, capaz Dios nos está preparando también en esta nación, en esta tierra, que hemos estado viviendo a nuestras anchas y en algunas otras naciones. Acribilla más de uno. No, exacto. No sé. O sea, nos está preparando para algo mejor. Nos está preparando para algo mejor. En vez de ver lo malo, Sí. o sea, Dios nos está preparando para algo mejor, entrándonos, como tú decías lo de los monos, que Él nos ve desde un nivel mayor de conciencia y que sabe nuestro rumbo y nuestro destino y nos envía personas, así como en aquel tiempo Jonás llegó nuevo a Nínive a advertirles y las calamidades que iban a ocurrir, que eran muy severas y ciertas, no ocurrieron. Entonces hay una serie de calamidades que hay que pasar para luego dar un entendimiento, o sea, tener un nivel de conciencia de que escuches cosas que antes no escuchabas, como yo, o sea, voces, ¿me explico? Conversaciones en las que antes no participaba, no estaba, para poder evitar, como cuando el médico te dice, mira, ¿sabes qué? O sea, ese dolor de cabeza que tú tienes, ¿por qué no te lo habías tratado? Bueno, ahora estás llegando aquí porque resulta que tienes un problema de la atención, Entonces el médico te advierte de cosas peores, pero lo que te hizo el llamado no fue el médico, fueron los dolores de cabeza, las puntaditas y tal. Bueno, así más o menos es, creo yo, la historia de la humanidad. Porque la historia de la humanidad, Jesús, bueno, casualmente te llamas Jesús, imagínate, casualmente. La historia de la humanidad ya está escrita. Eso es lo que lo que yo quería llegar al final. Nuestra historia ya está escrita, la tuya está escrita, la mía también. O sea, está escrita, pero hay advertencias y cosas que nos borramos y nos pasamos por alto. Pero aún en el herraje y en el errar, todo está como entretejido, pues. O sea, lo que parece, por ahí dicen los viejos, el refranero popular, no hay un mal que por un bien no venga. Pero está escrito y dice que a los que creen en Dios o los que aman a Dios, o como sea que se le diga, todas las cosas les ayudan para bien. O sea, a lo mejor no es la intención de Dios que yo agarre el carro y vaya para aquel lado porque me va a pasar algo malo, pero mi libre albedrío y mi prepotencia capaz, vengo y lo hago. ¿Se escapa del conocimiento de Dios de que ya Él sabía que yo lo iba a hacer? No. Pero aún en mi errar, en mi andar, en mi mal camino, aún en eso, como Dios es soberano, es supremo y es Almighty, es todopoderoso, Él puede hacer que cualquier circunstancia, que obviamente ya sabe qué va a pasar, transformarla para bien. Por eso es que yo me he vuelto también creyente, ¿no? Porque hay ciertas cosas difíciles en la vida de un hombre que pasan, que a veces uno dice, ¿será que esto al final me puede ayudar a redundar para bien? ¿Será que esto broma de la pandemia y esto que estamos grabando y qué sé yo, que estamos empezando en cero, nos pueda más adelante ayudar para bien? A lo mejor es un entretejido de cosas, no sé, pues. Que ni nosotros, por ahí hay también alguno que dice, mi hermano, te digo esto, nadie sabe para quién trabaja. A lo mejor nosotros estamos haciendo un trabajo, una encomendación, una encomienda, mejor dicho. La palabra que se dice es encomienda que tenemos. Por eso que te digo, nadie sabe para quién trabaja. No, sí, claro, sí. O sea, yo repito, yo no es que esté en contra. O sea, estoy muy imparcial en este tema, muy neutral. Sí, te entiendo. Y te hice las preguntas en base a... Dije, como no hay un ateo aquí, para yo también por eso le decía, echarle mierda. Te la eché a ti en este caso, claro, para ver qué me respondía. Claro. Pero, o sea, yo entiendo la parte en que la gente necesita ser... O sea, que creer en algo, basar su fe en algo. Tanto porque es necesario, porque
es una necesidad del hombre, porque así es algo que toda la vida ha sido así. El hombre siempre ha necesitado basar su fe, aferrarse a un ente que lo guíe. Claro. Como también entiendo que tú por ciertas circunstancias, ciertas cosas, hayas visto la vida, por decirlo así, diferente. Pero es que yo incluso hay circunstancias en las cuales yo pudiera decirte, tengo prueba como para no creer nada en Dios. Mira, casualmente también mi tía que me crió, que era mi mejor amiga, hace un año se murió. Y casi fue de un día para otro. El 7 de agosto del año pasado, ahí tengo el chat todavía en mi teléfono, mi tía me escribió que se sentía mal. Era la persona más sana de la familia, más nice, la mejor de todas. Y bueno, ese día me dijo que se sentía muy mal y cuando mi mamá la llevó al médico, resulta que le hicieron unos exámenes allí y tenía un tumor en el páncreas, o sea, tenía cáncer. 21 días después de eso, mi tía murió. O sea, el 28 de agosto del año 2019, mi tía se murió. En esos 21 días, yo apelé. Hoy es 28 de agosto. Sí, está cumpliendo hoy un año de muerte. En esos 21 días, desde el día de mi cumpleaños que tuve esa mala noticia, yo interpuse ante el tribunal que yo consideraba en ese momento el tribunal de alzada más importante que existe. No hay otro tribunal más que una Corte Suprema de un país. En el caso de Venezuela se llama ahora el Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Bueno, para que tu caso, el caso de alguien pueda llegar a ese tribunal, tiene que tener una serie de requisitos, ¿verdad? Para tú poder apelar de esa sentencia. En el caso de mi tía había una sentencia de muerte, porque el cáncer es una enfermedad incurable y el páncreas, o sea, estaba totalmente grave. Entonces yo en ese momento no tenía ninguna otra cosa que aferrarme, porque el dinero había para hacerle una operación, que por cierto el médico dijo que no había que operarla nada. O sea, que era mejor no operarla y tal. Era una cosa de gravedad total. Y ella ni sabía nada. Entonces yo no tuve otra opción más que apelar a ese tribunal invisible y decir, bueno, Dios, si tú existes y haces este milagro, yo me comprometo contigo a contarlo, qué sé yo. Jesús, pasé 21 días hablando con Dios, o sea, con alguien que no veo. ¿Y qué pasó al final? Mi tía no se salvó. Mi tía se muere. Pero mi tía, antes de morir, ella me había mandado, una noche antes de morir, me había mandado unos mensajes. Pero por mi ceguera, por mi entristecimiento, o sea, por mi tristeza, perdón, por estar tan afligido, estaba ciego, estaba sordo, casi que mudo, porque no hablaba. Estaba mal yo creo que estaba peor que ella incluso. Ella había tenido una serie de reflexiones en su vida, ¿no? Y ella me estaba diciendo, ahí están los mensajes, ella me estaba diciendo que me quedara tranquilo, porque ella estaba como que en otro nivel de entendimiento y conciencia, porque ella logró lo que quiso. Ella tuvo un matrimonio hermoso, ella soñó con tener unos hijos que los tiene, uno está en España, otro está aquí a punto de irse también. Ella se graduó, llegó a lo más alto que una persona puede llegar en su carrera en la universidad, que ella estaba tranquila, que de alguna manera ella cumplió su objetivo. Cumplió su objetivo y que no importaba. Y me dijo a sí mismo, Eduardo, el éxito no está medido en la cantidad de años que una persona puede llegar a tener. Tú puedes tener 30 años y haber cumplido el propósito para lo cual naciste a esa edad, a tus 30 años. O sea, cumplí mi propósito. Pero o sea, me decía que a ella y a mí que tomara un nivel de conciencia para no dejar asuntos y cuentas ni nada pendiente. Y ella me decía que estaba tranquila, con fuera lo que fuera que pasara. Después que mi tía murió, que la enterraron, que yo la vi por videollamada, porque yo no estaba en Venezuela y todas estas cosas, una noche triste, preguntándole respuestas y cosas a Dios, sobre todo el por qué no me respondió, si yo metí mis recursos creyendo con toda la fe del mundo. Bueno, la respuesta me la dio mi misma tía ahí en su chat. Y yo me puse así bastante melancólico y dije, wow, qué increíble. Una persona muriéndose con tanto dolor allí, me dijo, quédate tranquilo, nos volveremos a ver. Cómo mi tía se volvió creyente y cómo estaba tranquila diciéndome, yo acabé mi carrera, acaba tú la tuya. Sea de 100, o sea de 50, o sea de 30, todos nos vamos a morir. Sí, es que es lo único seguro que hay. Pero yo entendí esa noche, Jesús, yo entendí también esa noche que la fe y el miedo son fuerzas antagónicas, ¿no? Diferentes, pero que tienen la misma fuerza. O sea, la misma, y valga la repetición también de palabras, que jalan contrarias, pero o sea, el miedo tiene una fuerza impresionante. Y la fe también tiene una fuerza impresionante. Sí, claro. Pero que al final, creo yo, ¿no? Las personas con la fe, no se oscurecen, pues no se opacan tan fácil. La esperanza, de alguna manera, siempre está ahí brillando. Sí, que yo veo la fe como más la convicción de la persona. Que, ojo, vuelvo y repito, es un tema más espiritual
Claro. que religioso. Por supuesto, también ha habido casos de personas que sí han sido, según ellos, ¿no? Tocados por la mano de Dios Y han sanado, han mejorado, ha habido cosas increíbles. Y creo que para un próximo episodio ya será que hablemos de lo que pasó aquí, que me hizo reflexionar acerca del tema de la pena de muerte, ¿no? ¿Estás seguro? Sí. ¿Seguro? ¿Sabes? Porque yo no tengo problema. En seguir. No, en hablar de ese tema, de lo No, los podemos muchachos. hablarlo hoy o después por un próximo episodio, porque aquí la gente va a pasar, ¿ya cuánto tenemos? ¿Cuánto Ya tiempo? 1 hora y 10 minutos, pero van como 1 hora más o menos. Sí, bueno, no sé si exista alguien en este mundo capaz de escuchar 1 hora. Seguramente sí. Sí. Seguramente sí, porque el tema de la religión toca muchas susceptibilidades. Sí, sí. Sobre todo, bueno, la gente que está molesta con Dios o está molesta con qué sé yo, la sociedad, no sé, hermano. Yo he ido a centros penitenciarios y he visto gente bien molesta con Dios, que se lo nombran y no es como yo o como tú, que a lo mejor eres agnóstico. No, esa gente te quiere meter un tiro. No existe Dios en su vida, no ha existido, la ha capaz dejado mal en otras cosas o piensa uno así. ¿Entiendes? Que Dios lo ha dejado mal. Sí, que Dios los ha dejado mal, que nacieron donde nació, que tuvo un padre violador. O sea, estamos hablando aquí personas dentro de comillas sanos, ¿entiendes? Okay. Ya hemos hablado de eso. Entonces de ahí algunas razones por las cuales algunas personas dicen, no, yo soy malandro por esto. Y son temas totalmente estudiables. Y que no escapan tampoco de Dios, que no escapan. Además hay un Dios que le pide a algunos de sus fieles pues, que visiten a los presos, a las personas olvidadas, que visiten a los enfermos en sus últimos momentos. O sea, que probablemente esas personas lo que ha pasado con ellos es que han ignorado que Dios sí ha estado en su vida, que lo obvian. Lo han obviado, lo han desconocido, los pasos, los movimientos que Dios ha tenido en su vida. Entonces, son en esos lugares donde quieren confrontarse con su vida, con Dios, con toda la cosa, donde en la quietud pues, de una prisión, de un hospital, de un, qué sé yo, de una enfermedad, en esa quietud que es tormentosa, bueno, es donde de alguna manera el fracaso también tiene como un sabor agridulce. Sí, claro. Porque hay gente que se muere y te trae tantas cosas que hay, de verdad yo lo he escuchado, seguramente tú también, que dicen, bueno, gracias a Dios ya no va a sufrir más, ya Sí, se acabó sí. la paja. Y de alguna manera uno descansa también en una enfermedad o alguien que ya te echó mucha vaina y lo mataron ya el malandro ese. Pero nosotros al final, que no conocemos esa mente, ese 2%, a lo mejor si Dios está más alejado de nosotros un 2%, no conocemos si existe una vida después de la muerte, si quizás fue Dios mismo quien pasó esa factura y esa sentencia, porque ya que Él conoce el futuro, dice, mira, a esta persona Ya le acabó el simplemente tiempo se aquí. le acabó el tiempo. Ya yo no le voy a dar Ok. más oportunidad para que siga ni echando vaina ni nada. A lo mejor le da una oportunidad en la otra vida, depende de su corazón, de la modalidad en la que se vaya, pero en esta tierra, finish, listo. terminaste. Ok. Así que bueno, yo creo que, no sé, por hoy, para que la gente no nos vaya a lanzar un plomazo. No, está bien, está bien. Yo creo que está Creo bien. que... De verdad que de una vez, igual que tú pediste disculpas, yo también lo pido porque ha sido un tema hoy improvisado. Sí, sí. O sea, bastante basado en lo que hablamos hace poco y no quería... A lo mejor por lo menos de mi parte sí es más mundano lo que dije. En el sentido de que no es algo que yo haya investigado, ni que haya leído la Biblia, ni que tenga unas bases, unas vigas para decir que soy agnóstico por esto. O sea, pero es algo que yo creo, que yo siento o sea, y me incomodan. Sí, claro. Y me han hecho, en cierta forma, rechazar sobre todo a las iglesias más que a Dios en sí. Sí, claro, te entiendo perfectamente. Ok. Pero sí, creo que es un tema bastante conciso, pesado y demasiado amplio. Sí, bueno, de una vez vuelvo a pasar la invitación a todo aquel que quiera. Sí, Mira, ahí claro. está el chat abierto para que manden, digan lo que Los quieran. comentarios. Los comentarios. Eso sí, no nos vengan a pasar nosotros por la pena de muerte. Estamos haciendo aquí una serie de emitiendo nuestras opiniones, por supuesto. Al una persona inclinarse hacia un lado, como en mi caso, ¿no? Que estoy más inclinado, tú estás neutral, tú estás más aquí como un árbitro. Sí, algo así. O sea, Ok, si hubiese y sido, yo entiendo, hubiese estado otra porque persona, estoy hubiese perdiendo distinto. la objetividad. Porque incluso cuando un abogado va a intervenir en un caso que tenga que ver con algún amigo, algún familiar, hay una cuestión en el código que se llama recusación o inhibición. Uno se inhibe porque pierdes, así tú no quieres. O sea, cuando tú vas a defender algo y tienes Sí, algún nexo que no te... puede que ser te subjetivo. Claro, no pierdes esa objetividad, la neutralidad. Sí, sí. Entonces no puede ser, tú lo acabas de decir, no puede ser subjetivo y es casi imposible.
Sí, sí, es bastante difícil, Eso la tiene verdad. un tilde en la persona. Entonces, por supuesto, yo estoy de alguna manera defendiendo a Dios y al final todo se traduce en una cuestión de fe, Sí. en una cuestión de creencia. Y esto es lo que hoy. Me gustaría que en el próximo episodio, ya que aparte que lo propusiste, hablar del caso Ujú. y de abordar, o a lo mejor no no el siguiente en específico, porque creo que para lo que vamos mañana podremos sacar algo más o menos para ese episodio. Bueno, yo voy a decir, sí, algo de lo que me aconteció, que quedé sorprendido también, ¿no? Ok. Nosotros grabamos de la pena de muerte y dijimos lo que está escrito en la Constitución y en las leyes, Ajá. incluso en nuestro país, que la pena máxima para Era de cualquier 30 años. criminal es de 30 años. Expusimos nuestras opiniones de que no estábamos incluso de acuerdo, porque hasta yo, oye, un criminal 30 años, ¿verdad? Todo eso, pero unos días después, a mí me invitó alguien por aquí, que es una persona religiosa de hace poco tiempo, antes de yo irme fuera de Venezuela, él no era, ahora es, y me invitó y yo fui esa noche por aquí cerca, ¿no? Es una cosa que pasa muy común ahora en Venezuela, lamentablemente, y no es que nos queramos meter con nadie, pero bueno, está pasando eso, es un hecho público y notorio. Esa noche allí estaban reunidos una serie de personas. Yo tenía un reloj puesto y ya un poco llamativo y mi celular y bonito. tal. Ajá, X, pues estaba bonito, no sé, bonito así como para los malandros. Pues. Ajá. Y entonces hubo un grupo de chamos, de delincuentes, porque ese es el nombre lamentablemente que Sí, tienen, sí. pues, Lamentable. que pasaron por allí, pero dos de ellos, que yo no sabía nada, eran los líderes de una banda súper peligrosa. No sé qué carrizo en su estaba aconteciendo en su vida, que el líder de esos chamos le dijo, me tocó la espalda y le dijo, llama a ese hombre. Ese hombre era el religioso, el líder, el pastor. Ok. Yo lo llamo y el chamo ese no quería que sus otros compañeros, porque es el líder del grupo, vieran lo que él iba a hacer. Yo ni sabía nada, yo estaba asustado. Yo lo que le estaba era pidiendo a Dios, Dios mío, si me van a robar, pero permíteme decirle al chamo que no me vayan a hacer nada, que se lleven porque yo sentía que había cometido un error, porque yo no debía haber ahí así ido llamativo, porque la verdad Ok. es que a cualquiera le dan un plomazo por un pedazo de teléfono. Bueno, total fue que el chamo ni vio el teléfono, ni me vio la cara, solamente él iba con una intención de que le llamaran a ese hombre. Cuando llamo yo, él habló con el pastor y manda a su combo, a su gente hacia afuera, porque él iba a hacer algo allí que no quería, pues, como que mostrar debilidad a su grupo, que fue así lo que yo vi. Su mano derecha, su yunta, como dicen aquí, su panita, estaba ahí con la pistola, pues yo lo vi, y él le hizo una seña, con la mano derecha, por cierto, como que quédate tú nada más y pendiente, pues. El chamo le dice al pastor, pastor, quiero pedirle que me regale algo. Yo pensaba que era dinero, que la ofrenda que iban a agarrar y que se la dieran a ellos, no sé. Yo eso fue lo que pensé, eso. Y el pastor le dice, ¿qué quiere, joven? Y él le dijo, yo quiero que usted me regale una oración, le dijo. Y entonces el pastor, me imagino, no sé, en su experiencia, su cosa, ora por el chamo y yo pude ver cuando el chamo se compunjo, o sea se entristeció, no sé, y se pone el chamo a llorar. No profundamente así, pero fue un sollocito ahí con cuidadito Fue y humano. le pone, ajá, fue humano. Y le pone la mano al pastor y le dice, gracias, siento que me voy, pero me voy tranquilo, le dijo. El chamo se va y ese acontecimiento, de verdad que a mí me dejó extrañado, porque yo todavía sentía que en cualquier momento se iban a devolver y nos iban a robar. O sea, porque eso es lo que pasa aquí, lamentablemente, pues. Entonces, bueno, un día y medio después, me doy por entendido, que era lo que quería decir públicamente, porque es un hecho notorio que estas cosas están pasando. Los chamos, nosotros estábamos ahí entrenando aquí en el gimnasio que tenemos al lado, el gimnasio casero, ojo. Hay que hacer un episodio basado en disculpa que te interrumpa, basado en el emprendimiento y creo que el gimnasio Buenísimo. es el ancla de ese Y episodio. mañana con los videos que vamos a grabar ya que Diego va a hacer buenísimo. Creo que ese puede ser el próximo Buenísimo, mi y después hermano. sacamos el que te quiero Buenísimo. proponer. Bueno, total es que queda pendiente el hecho de que los muchachos hoy, hoy es 28, 28, están muertos los dos. Los demás están todos vivos, Jesús. Llegó un grupo policial. Según ellos dicen la información que hubo un enfrentamiento. Por ahí la familia dicen que no hubo enfrentamiento. Yo soy abogado, sé del tema que estoy hablando, sé que es delicado, pero no murió más nadie. Murió ese chamo y su panita, su mano derecha. Que por cierto, para defenderlo, a él se metió por el medio, porque los tiros iban para el chamo que lloró, para el cabecilla, y el pana de él se metió por él, recibió los tiros, pero aún así lo apartaron y el chamito pues murió. Estaba pedido ya, como dicen por ahí. Sí, sí. Entonces, podrías tú decirme a mí, bueno, hermano, ven acá, ¿y Dios por qué no obró para la vida, para el bien? Capaz yo podría también decirte, como te dije hace rato, Dios escuchó su oración y dio sus lágrimas.
Simplemente que lo libertó de una carga. Y Dios no ve la muerte como tú y yo la vemos. Dios Puede no ve ser. la muerte como el fin. Ni Puede tiene la ser. mente finita que tú y yo tenemos. A lo mejor está en un lugar mejor. Sí, sí. Ya, Sí, te entiendo, te entiendo. o simplemente alguien diga por ahí, ¿qué? Yo no estoy diciendo nombre, para que nadie me juzgue y me critique. Ese malandro, no sé, mano. El que pasa la factura y conoce el corazón, si Dios O existe, sea, yo es entiendo él. que tu punto es abordarlo de él, cómo Dios puede ver las cosas que son distintas a nosotros. Claro, no, las ve distintas a nosotros. Sí, Tú sí, y sí. yo, para ti y para mí, él es un desahuciado, una porquería, una basura Claro. que no sirve y que merecía la muerte. De hecho, hoy está muerto, ya está enterrado. Sí, te Pero entiendo totalmente. a lo mejor Dios desde la naturaleza de él, que es creador, que es padre, Que es ama amor, a todos. que ama a todos, le dio ese chancecito allí para ver si entra a nivel de conciencia, tuvo esos 5 minutos y se fue. Por ahí cuentan que el chamo se arrodilló normal, tranquilo y relajado, recibió sus plomazos. Como un varón. Sí, sé que es un Bueno. tema delicado, pero bueno. Ok, para el tema, creo que va a ser para la semana que viene. No, para la tercera semana. Ok, Vamos a hablar de eso y de la espiritualidad, ok. la fe. Pero, o sea, obviamente incluyendo un poco el tema de la religión, pero sí algo más aparte, porque creo que eso va más relacionado, como te dije, con la convicción del humano. Bueno, ese es el tema en realidad ahorita mejor para mí, que es el que tiene que ver con la fe, porque es lo que estoy aprendiendo a vivir, ¿sabes? Porque yo sé que pudiéramos grabar 10.000 horas de programa. Sí, Porque que no estaría mal. el venezolano ahorita, quiera o no, muchos están viviendo por la esperanza y por la fe. Sobre todo cuando te toca hasta comer. ¿Qué vamos a comer mañana? Sí. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Yo nunca me había tocado vivir así, mano. Nunca me había tocado vivir así y teniendo como opción, bueno, Señor, si Lo que tú tú- existes, lo que tú quieras. mañana me pones un plato de comida en la mesa y ahí por ahí va. Sí. Y tengo unos sueños también que para alcanzarlo para mí ahorita son unos imposibles. O sea, si los alcanzo el día... Nada es imposible, es que son nada- difíciles. Ok, pero hay, yo sé que son difíciles, pero hay circunstancias y momentos en la vida, como te digo, que generan unos imposibles. Sí. Y bueno, en fin, pues, no sé, pues, es cuestión de fe y por ahí vamos. Ok. Hay unos emprendimientos pendientes, muchas cosas, pero todo depende de lo que pase en la tierra. Palabras de despedida, que ya concluimos. Bueno, la palabra de despedida es esto es Join Us, una iniciativa de Jesús Ortega, mi amigo aquí, que nos estamos cayendo a preguntas. Gracias si han llegado hasta aquí por escuchar a este par de locos jóvenes. Yo tengo 37, Jesús tiene 21. La iniciativa de él, aunque no somos pioneros en esto, pero estamos dispuestos a hablar cualquier tipo de temas, incluido sexualidad y todas estas cosas que hacen que la gente se le engrinche un poco Sí. y la sangre, pero aquí estamos para eso. Buenas noches.